Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de la Iglesia, predicación en Samaria y Felipe y el Etíope. Hechos capítulo 8, video número 87. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. En el video anterior, vimos que este joven judío llamado Saulo daba su consentimiento para que Esteban fuera apedreado. Saulo no creía que Jesús de Nazaret fuera el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Tampoco les creía a los cristianos cuando decían que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Muchos creyentes dejaron Jerusalén y fueron a vivir en otros pueblos y ciudades. Donde quiera que iban, testificaban a otros acerca de Jesús, tal como Él les había dicho. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Saulo creía que los cristianos eran engañadores que llevaban a la gente a confiar en un falso Mesías. Él pensaba que era su deber religioso castigar, meter a la cárcel y aún matar a estos seguidores de Jesús. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando. Y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Felipe formaba parte del grupo de los 7 diáconos escogidos, junto con Esteban, para servir a la iglesia. Antes de volver al cielo, Jesús dijo a los apóstoles que, cuando el Espíritu Santo viniera a vivir en todos los creyentes, deberían testificar de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe obedeció este mandato y llevó el mensaje acerca del Salvador a la gente de Samaria. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían: Este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso, porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó, y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo:
denme a mí también ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Este mago engañador había creído las buenas nuevas anunciadas por Felipe y se había bautizado, pero no se había arrepentido de sus prácticas fraudulentas. Pensaba que podía hacer negocio con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: Que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó: Oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho. Después de dar testimonio y de comunicar la palabra del Señor, los apóstoles anunciaron la buena noticia en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Así es como cumplieron el mandato de Jesús de ser testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria. Muchos judíos nacidos en el extranjero recibieron las buenas nuevas de Jesús en sus propios idiomas el día de Pentecostés. Pero hasta ese momento no se les había predicado a los no judíos. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: Levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: Ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿Entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó: ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: Aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? El viaje de Jerusalén a Etiopía, en África, era de cientos de kilómetros atravesando valles y desiertos. Les era necesario llevar agua para beber en esta penosa travesía. Pero fue hasta que encontraron suficiente agua para realizar el acto de sumersión que el etíope pidió ser bautizado. Felipe le dijo la única condición para ser bautizado: creer de todo corazón. Entonces mandó parar el carro, y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Esta serie de videos continuará. Preguntas.
Pregunta número 1. ¿Por qué odiaba Saulo a los seguidores de Jesús? Saulo no creía que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y el Salvador prometido. Pensaba que los cristianos eran engañadores que estaban llevando a la gente a confiar en un falso Mesías. Pregunta número 2. ¿Qué hicieron los creyentes que huyeron de la persecución de Saulo en Jerusalén? Fueron por todas partes, enseñando a otros acerca del Señor Jesucristo. Pregunta número 3. ¿A quiénes predicó Felipe las buenas nuevas de Jesús? A los samaritanos. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaba el hombre que practicaba la magia y fue bautizado por Felipe junto con los samaritanos? Simón el Mago. Pregunta número 5. ¿Qué quería comprar con su dinero Simón el Mago? El don del Espíritu Santo y poder transmitirlo a los que él impusiera las manos. Pregunta número 6. ¿Había entendido y creído el Evangelio y se había arrepentido de sus fraudes? No, solo estaba maravillado por los milagros que hacía Felipe. Y aunque se bautizó, no se había arrepentido, porque quería negociar con el don del Espíritu Santo. Pregunta número 7. ¿Entendió el funcionario etíope el Evangelio y lo creyó? Sí, él creyó la profecía del profeta Isaías y el testimonio de Felipe. Pregunta número 8. ¿Llevaba agua en su carro el etíope para llegar hasta Etiopía en África? Sí, pero esta no era suficiente para el bautismo por inmersión. Pregunta número 9. ¿Qué pidió el etíope al encontrar suficiente agua? Ser bautizado. Pregunta número 10. ¿Cuál fue la única condición que le puso Felipe para poder ser bautizado? Creer de todo corazón en Jesucristo. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.